Sí, bienvenido a este tu espacio de Aprende Papiamento con Johanna y esta vez por primera vez en vivo. Esta vez será por primera vez en vivo y me parece muy interesante para de esta forma tener más interacción con ustedes. También a la vez, si luego tienen preguntas y si les gustó esta forma de aprender, también me gustaría usarla de vez en cuando, ¿sí? Sí, el día de hoy vamos a tratar lo que es el árbol genealógico en papiamento. Que en papiamento eso sería paludifamia, ¿sí? Como puedes ver aquí al lado mío, ves una imagen de una familia, ¿cierto? Ok. Estas son la familia de Otmar. A ver, voy a indicar quién es Otmar, un momentito. Sí, como puedes ver, ese nombre amarillo que sale allí es Otmar, ¿ya? El resto son la familia de Otmar, o sea que este árbol genealógico se trata realmente de Otmar, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir, por ejemplo, quién es qué de Otmar. Por ejemplo, si digo Natisha es hermana de Otmar, lo diré no en español, sino más bien lo diré en papiamento, ¿sí? Y así continuaré según las personas, según te voy demostrando aquí en esta imagen, ¿cierto? ¿Está claro? Perfecto. Sí. Comencemos con Natisha. Recuerden, me voy a quedar solo con el papiamento, no voy a estar hablando español, sino más bien utilizando el papiamento según yo vaya utilizando los nombres. Ustedes van a saber qué tipo de miembro me estoy refiriendo, ¿sí? Voy a ir calmadamente, tranquilamente. Y si luego aparece pregunta, al final, bueno, la responderé. Si no hay preguntas, no hay problema, entonces me quedaré hasta donde yo haya llegado, pues. ¿Sí? Perfecto. Vamos a comenzar. Natisha ta rumang mue di Otmar. Eta rumang. Natisha ta rumang di Otmar. ¿Ya? Luigi ta rumang di Otmar. Tama po bisa Luigi ta rumang homber di Otmar. ¿Sí? Rumang homber. Karina ta mama di Otmar. Karina ta mama di Otmar. Jeffrey ta tata di Otmar. Jeffrey ta tata di Otmar. Lorna ta wela di Otmar. Lorna ta oma di Otmar. Richard tatawela di Otmar o Richard ta opa di Otmar. Tony tatio di Otmar. Tony tatio di Otmar. Judrek ta primo di Otmar. Judrek ta primo di Otmar. Erika ta prima di Otmar. Erika ta prima di Otmar. Ahora vamos a dar algunos detalles adicionales que no está aquí en la imagen, pero va a aparecer aquí delante. Espero que sea visible para ustedes. Y comencemos con unos detalles extra que no están aquí. El primero sería, atención a las frases. Otmar ta Yu di Jeffrey y Karina. Esta Yu di Jeffrey y Karina. Otmar ta rumang di Natisha y Luigi. Rumang di Natisha y Luigi. Otmar ta nietu di Lorna y Richard. Otmar ta nietu kunya, nietu di Lorna y Richard. Otmar ta sobrino di Tony. Otmar ta sobrino di Tony. Tony ta sua di Jeffrey. Tony ta sua di Jeffrey. Richard ta suegro di Lily. Richard ta suegro di Lily. Lorna ta suegra di Jeffrey. Lorna ta suegra di Jeffrey. Lily ta nuera di Richard. Lily ta nuera di Richard. Jeffrey ta yerno di Lorna. Jeffrey ta yerno di Lorna. Ya, ahora sí. Bueno, hasta aquí era realmente la clase. Se trataba de lo que es el árbol genealógico en papiamento. Si tienes alguna pregunta, siempre eres libre de hacerlo aquí debajo y cuando tenga la oportunidad te responderé, ¿sí? Bueno, eso era todo por hoy y hasta la próxima. Chao.